Muy interesante lo contado ayer por Luis Carlos Díaz sobre Venezuela. Sí, vamos un segundo a este tema, porque no lo mencioné antes. Yo decidí entrevistar a Luis Carlos Díaz, a quien he seguido durante ya 5 años, porque me parece un tipo honesto, independientemente que sea opositor al chavismo y es un hombre que tiene una relación con los jesuitas, con la democracia cristiana, por así decirlo. Y yo como socialdemócrata, lo que me interesa son los datos y los hechos, no que me cuente su rollo ideológico y me convenza de él. Y en la prácticamente una hora que tuvimos de conversación estuvo dando datos y hechos comprobables y que cualquiera que quiera hacerlo puede confirmarlos en la información que existe disponible en todos lados, ¿no? Me alarmaron mucho las reacciones de muchas personas ante esto. Uno de ellos en particular, y ya creo que no lo puse ya en los comentarios atrabiliarios de esta semana, me dijo: entonces, ¿qué? ¿Nos entregamos a Estados Unidos? Y a mí estallaba la cabeza. Decías, a ver, estamos hablando de una dictadura que le ha jodido bastante la vida a 30 millones de personas, un tercio de los cuales se ha tenido que ir del país, que tiene centros de tortura, que hace arrestos absolutamente caprichosos y sin motivo constantemente, que tiene aterrorizada a buena parte de la población, la otra parte la tiene comprada con el clientelismo que conocemos bien, que se ha robado unas elecciones con una claridad absolutamente evidente en julio de este año y que va a tomar posesión el día de mañana en Venezuela. Con lo cual prorrogará 6 años un régimen que ha enriquecido a sus amigos, empobrecido a Venezuela, generado una situación social absolutamente horrenda, donde nadie querría vivir, en condiciones en las que nadie querría estar. Y lo que tú me dices es que eso es mejor porque si no, te entregas con Estados Unidos. Yo no veo la relación. Puedes luchar perfectamente en contra de un sistema tan brutal como el que ha instaurado Maduro, que se ha llegado a proclamar heredero de Cristo. Acuérdense, alguna vez mostramos aquí esa ceremonia. Y, y eso no implica que te entregues a Estados Unidos. Es decir, como que si son las dos opciones, pues apaga y vámonos. O aguantas una dictadura aterradora, horrible, torturadora y empobrecedora, o eres siervo de Estados Unidos. Oye, no es que hay otros caminos, ¿no? Y Brasil tiene otros caminos, y Uruguay tiene otro camino, y Chile tiene otro camino, donde ni es una dictadura, pero tampoco se está entregando a Estados Unidos, sino que tiene su propio proyecto de izquierda bastante claro, ¿no? Me preocupó mucho que la gente también, por el hecho de la posición ideológica política de Luis Carlos Díaz, me diga que entonces no tiene que tener en cuenta los datos que le da Luis Carlos Díaz. No, mira, tú no preguntes quién te dijo las cosas, pregunta si lo que te dijo es verdad. Porque la verdad, y esto ya lo decían los griegos, la verdad es la verdad, la diga Ulises o su porquero. Acuérdense que cuando Ulises regresa de toda la Odisea, el único que lo reconoce es el que guardaba sus puercos, el que se encargaba de los puercos de Ulises, el porquero. Y es el porquero el que dice, Ulises dice, yo soy Ulises, no le creen. Y el porquero dice es que sí es, yo lo reconocí ahora que regresó de la pequeña vuelta que se dio a la guerra de Troya y luego lo que le pasó después, ¿no? La verdad es la verdad. Y allí nos tienen que tenemos que ser más respetuosos de la verdad que de cualquier otra cosa. Y me alarmó mucho que la gente quisiera hacer a un lado lo que dice Luis Carlos solamente porque no les gusta su ideología. Pues fíjate, es lo que nos han hecho muchos en la izquierda muchos años y lo hemos reclamado muchísimo, ¿no? Ay, es que como tú eres izquierda no voy a hacer caso a lo que dices, pero es que tengo los datos, tengo los hechos. No. Rojo, nevarista, comunista. No, que no soy comunista. Sí lo eres. Y ya, se van muy contentos, ¿no? Pues hacer lo mismo al otro lado tampoco está bien. Así que, pues yo creo que la entrevista es importante y es importante verla antes de que tome posesión el día de mañana Maduro. Confirmo
efectivamente que ninguno de los embajadores de los 27 países que actualmente conforman la Unión Europea van a estar presentes en la toma de posesión de Nicolás Maduro, y que es una vergüenza que envíe representantes Colombia y México, por supuesto.